Soy un seguidor del amigazo Diego del canal Conociendo la Verdad, y este mensaje está dedicado a esas personas que nos dicen que está bien que digamos que Jehová es un dragón y un asesino despiadado, y que Jehová es un extraterrestre que bajaba en su nave al tabernáculo por los primogénitos de niños y animales, porque en ese librito que llaman santo hay muchas evidencias, pero que ¿por qué nos metemos con Jesucito? Si este Jesucito sí es el verdadero Hijo de Dios, y en el librito dice que Jesucito es el mismo Dios. Entonces queremos aclararle a esas personas por qué pensamos que Jesucito también es un farsante. Queremos demostrarle que Jesucito solo fue un personaje que se inventaron los que fabricaron ese librito. Se inventaron a ese Jesucito con el fin de manipular las mentes de todos los seres humanos. O sea, ese Jesucito solo fue un plan de control de las mentes humanas. Sin más preámbulos, vamos a iniciar con el eslogan que tiene mi amigazo Diego del canal Conociendo la Verdad. Sean bienvenidos a esta desprogramación mental. Amados, lo primero que necesitamos es que pongan sus neuronas a trabajar para que puedan entender este mensaje. Ya hemos dicho en varios de nuestros mensajes que la palabra Dios nunca existió, ni en los rollos originales, ni en los pergaminos originales, ni en los libros originales, en ninguno de los documentos originales de donde se tradujo ese librito que llaman Santa Biblia, en ninguno existió la palabra Dios. La palabra Dios solo fue una mala traducción que se hizo a propósito con el fin de manipular y controlar las mentes de todos los seres humanos. Ya hemos explicado que personas expertas en idiomas antiguos como Mauro Biglino y Paul Wallis tienen un sinnúmero de mensajes y documentales en donde explican claramente que esa palabra Dios nunca existió en el idioma original de donde se tradujo ese librito que llaman Santa Biblia. Estos dos expertos en idiomas antiguos nos han aclarado que hay muchas palabras que ni siquiera existen en esos idiomas con los que escribieron los documentos originales. Hay una lista de palabras que ellos nos dan en sus mensajes. Palabras como Dios, Espíritu Santo, pecado, purgatorio, infierno, cielo, salvación, gloria de Dios y muchas palabras más. Mire, amados, escúchenlo bien. Todas esas palabras nunca, nunca, nunca existieron, ni siquiera en los idiomas originales con los que se escribieron los primeros rollos, los primeros pergaminos, los primeros libros. Y si esas palabras no existen en los idiomas originales, entonces ¿por qué las escribieron en el momento de la traducción del librito? Eso es lo que queremos que ustedes se pregunten. Si esas palabras no existieron en los idiomas originales, entonces ¿por qué las escribieron en ese librito que llaman santo? Si los dos expertos en idiomas antiguos, tanto Mauro Biglino como Paul Wallis, nos han dicho que hay una lista de palabras que ni siquiera existen en los idiomas originales,
con los que se escribieron los documentos de donde se tradujo ese librito, entonces, ¿por qué las escribieron? Esa es la pregunta. Y la respuesta es muy clara, amados. Las escribieron solo con el fin de manipular y controlar las mentes de todos los seres humanos. A través de sus fantásticas religiones, han manipulado y controlado las mentes de todos los seres humanos, haciéndoles creer en un montón de mentiras que hoy en día es casi imposible sacarle de sus mentes toda esa basura. Miren, amados, vamos a poner nuestras neuronas a trabajar. Pongan mucha atención. Si realmente no existió un Dios, ni existió un pecado, ni existió un infierno, ni existió una salvación, entonces la pregunta es, ¿para qué necesitábamos un Salvador? Si realmente nos ponemos a pensar, ese Jesucito nunca fue necesario. Ese Jesucito solo es parte del plan maquiavélico para manipular y controlar las mentes de todos los seres humanos. Si se supone que ese Jesucito vino y con su sangre preciosa eliminó el pecado del mundo, en ese librito que ustedes llaman santo, dice que Jesucito con su sangre preciosa eliminó el pecado del mundo. Con su sangre preciosa quitó el pecado del mundo. Quitó el pecado del mundo. Entonces que nos expliquen de qué pecado nos hablan hoy en esas madrigueras de ratas que llaman iglesias. Amados, ¿ustedes realmente están entendiendo este mensaje? Si nunca hubo un Dios, entonces este Hijo de Dios, ¿de dónde salió? Amados, nos metieron un Hijo de Dios sin que ni siquiera existiera un Dios y no nos dimos cuenta. Amados, despierten ya. Nos hicieron creer que existe un Hijo de Dios cuando ni siquiera existe ese Dios. Y lo peor es que este Hijo de Dios es el mismo Dios. Miren, amados, escuchen bien lo que nos han metido en la cabeza. Escuchen bien. Este Jesucito es el Hijo de Dios, pero todos sabemos que no existe Dios. Y este Jesucito es el mismo Dios. Es decir, que Él mismo se envió a pagar por un pecado. Y ustedes se han preguntado, ¿a quién tiene que pagarle Jesucito por el pecado? O sea, si ponemos bien nuestras neuronas a trabajar, Él mismo se envió a Él mismo para pagarse a Él mismo. Todo esto es una locura. ¿Qué clase de idiotas han creído que somos los seres humanos? Yo realmente lo que veo en ese librito es un montón de ignorantes con muy poca creatividad tratando de escribir un poco de mentiras, un montón de mentiras. Amados, y lo peor de todo es que hasta se matan por defender toda esa basura que les han metido en las mentes. Todo es pura manipulación, toda esa basura se la inventaron con el fin de controlar las mentes de todos los seres humanos. Si no existió pecado, ni existió infierno, no necesitábamos ningún salvador, amados. Todo es un fraude. Miren, amados, quiero que escuchen bien lo que les voy a decir. Miles de años antes de que apareciera este Jesucito, existía la creencia de que habían seres humanos
dotados de mucho conocimiento y de muchos poderes. Hombres y mujeres, escuchen bien, hombres y mujeres. Y a estos seres humanos los llamaron en la antigüedad los Mesías. Su significado era los ungidos de Dios. Muchísimos de estos seres humanos, supuestos ungidos, o sea, supuestos Mesías, con cada uno, los emperadores que tenían el poder en el momento, con cada uno fundaron religiones con el fin de manipular y controlar las mentes de todos los seres humanos. A todos los declararon hijos de Dios. Les voy a dar una pequeña lista de los hombres y mujeres más reconocidos. Horus en Egipto, 3000 años antes de Jesús. Zaratustra en Persia, 1000 años antes de Jesús. Krishna en la India, 900 años antes de Jesús. Heracles en Grecia, 800 años antes de Jesús. Mitra en Persia, 600 años antes de Jesús. Buda en Nepal, 563 años antes de Jesús. Dionisio en Grecia, 500 años antes de Jesús. Tammuz en Babilonia, 400 años antes de Jesús. Adonís en Fenicia, 200 años antes de Jesús. Hermes en Grecia, 200 años antes de Jesús. Miren, amados, la lista es interminable hasta que llegó el supuesto Jesús a Israel. Existieron ungidos en la India, existieron ungidos en la China, hasta en muchas tribus indígenas existieron ungidos, entre los pieles rojas, entre los aztecas, entre los mayas, entre muchas tribus africanas antiguas también existieron ungidos, amados. Es decir, existieron Mesías por todo el mundo. Amados, y a nosotros nos hicieron creer que Jesucito era el único ungido y ni siquiera pertenece a nuestra región. Con cada uno de esos supuestos ungidos o supuestos Mesías, con cada uno hicieron una religión y han manipulado las mentes de los seres humanos como se les ha dado la gana. ¿Ustedes quieren saber cómo hicieron para que los seres humanos creyeran o creyéramos en todas esas religiones podridas? Les voy a hablar del cristianismo, que es la religión en la que yo alguna vez me involucré. A través de una santa inquisición y de unas santas cruzadas, se mataron y se masacraron millones de seres humanos por todo el mundo, amados. Porque el que se rehusara a creer en toda esa mazamorra de mentiras, lo masacraban y hasta lo quemaban vivo. Y muchos hasta los empalaban vivos, o sea, les metían un palo por el ano y lo sacaban por la boca y enterraban esos palos en la entrada de las aldeas o en la entrada de las ciudades. Todo con el fin de infundir terror a los que no querían creer en toda esa basura de mentiras. Y no solo masacraron a nuestros antepasados en nombre de Jesucito, sino que también violaron a nuestras mujeres ancestrales y se robaron todo el oro y las riquezas de todas las tribus, de todas las aldeas por donde pasaban. Y todo este desastre lo hicieron en nombre de ese Jesucito. Y yo me pregunto,
¿Por qué hoy en día se ignora toda esta realidad en esas madrigueras de ratas que llaman iglesias? ¿Por qué los líderes religiosos no les enseñan a sus seguidores toda esa historia, toda esa vida real? Amados, todo es un montón de basura. Todo lo que escribieron en ese librito es un montón de mentiras. Y no lo decimos nosotros, lo dice la historia. Hagan una buena investigación y se van a dar cuenta de que todos esos ungidos, todos nacieron próximos a la Navidad, todos nacieron de una madre virgen porque las preñó un espíritu, todos nacieron en un pesebre, todos nacieron y los visitaron 3 reyes magos, todos fueron llamados redentores, todos fueron sanadores, todos fueron salvadores, todos fueron mediadores, todos fueron libertadores. Sin embargo, todos fueron vencidos por las fuerzas de las tinieblas. Los crucificaron y descendieron a los infiernos o a las tinieblas, y todos resucitaron nuevamente, y todos se convirtieron en pioneros de la humanidad para conducir la humanidad a la salvación. Amados, toda esa basura, ¿no les parece mucha casualidad que a todos esos supuestos ungidos les haya pasado lo mismo? Yo lo que veo es un poco de ignorantes, con muy poca creatividad, tratando de escribir un montón de mentiras. Amados, toda esa basura se la inventaron con el único propósito de manipular las mentes de todos los seres humanos. Y les dicen a los seres humanos que todo lo que tienen que hacer para ganarse en el premio es creer en esos ungidos. Mire, amados, vamos a leer qué dice en el supuesto ungidito que nos tocó a nosotros. Vamos a ver qué dice Jesucito. Mire, vamos a leer un pasaje de la Santa Biblia. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Escuchen bien, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí ven lo que le estamos diciendo? Un supuesto Dios que nunca existió envía a su supuesto Hijo, que es el mismo, solamente para que creamos en él. Todos se ganan el premio, pero todo lo que tienen que hacer es creer en el reptilito Jesucito. Su padre, el dragón Jehová, nos envía a su hijo reptilito solo para que, como ya no creemos en el dragón, ahora creamos en su hijito reptilito. ¿Cómo les parece, amados? Amados, si realmente este Jesucito fuera diferente al dragón del Antiguo Testamento, ese extraterrestre que se hace llamar Jehová, si este Jesucito fuera diferente, ¿por qué nos condena al supuesto infierno eterno por cualquier cosa que hagamos? ¿Qué le pasa? Vamos a leer el siguiente pasaje. Mire, Mateo 5:22. Pongan mucha atención lo que dice este Jesucito. Mateo 5:22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, imagínense, solamente enojarse contra su hermano, será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano, imagínense usted, será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo,
o sea, cualquiera que le diga a su hermano que es creído, escuchen lo que dice Jesucito, quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Ah? ¿Qué le pasó a este Jesucito? ¿Será que se le olvidó que tenía que portarse diferente al dragoncito Jehová? Miren, amados, dice que el que haga cualquier estupidez como enojarse con su hermano, quedará expuesto al infierno. Amados, ¿ustedes realmente creen que este Jesucito es diferente al dragón del Antiguo Testamento? ¿A ese que se hace llamar Jehová? Todo lo que escribieron en ese librito es igual. Todo es un montón de mentiras. Miren, amados, desde el nacimiento de ese supuesto Hijo de Dios, todo es un poco de basura, que ni siquiera se dieron cuenta de las mentiras que escribieron. Primero, nos dicen que la madre la llaman virgen porque la preñó un supuesto Espíritu Santo. Amados, ¿en serio ustedes creen esa estupidez? ¿Que un espíritu preñó a una mujer? Y pongan mucha atención, como describe en el siguiente pasaje de ese librito que llaman santo. Vamos a leer Mateo 2, 1, 2. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Dicen que son tres, pero ahí dice unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Escuchen bien lo que dicen. Vienen del oriente, ¿no? Porque su estrella hemos visto en el oriente. Dice, vinieron del oriente, o sea, esos idiotos estaban al oriente. Pero miren lo que dicen después, porque su estrella ellos hemos visto en el oriente. O sea, estaban al oriente y siguieron una estrella que vieron al oriente de ellos, y estas bellezas estando en el oriente, siguieron una estrella que vieron al oriente y llegaron al occidente donde estaba Jesucito. ¿Será que no les da pesar meternos un mentironón de esos? ¿O será que le dieron la vuelta entera a esta nave nodriza que llaman planeta Tierra? Amados, es que desde el principio todo es un poco de basura, un poco de ignorante escribiendo estupideces. Todo es un montón de mentiras. Vamos a leer otro pasaje. Vamos a leer Mateo 2, del 9 al 11. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que había visto en el oriente iba adelante de ellos. Aquí está hablando de los tres reyes magos. Hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. ¿Sí entendieron, amados? Dice que ellos iban siguiendo la estrella, y que esa supuesta estrella se detuvo exactamente sobre la casa donde estaba Jesucito. Y yo me pregunto, ¿de qué clase de estrella escribieron esos mentirosos? Amados, si ustedes saben de qué clase de estrella escribieron, por favor me comentan, porque yo no me imagino una estrella que se pare arriba de una casa. Lo único que yo puedo ver
es un poco de ignorantes con muy poca creatividad para escribir mentiras. Miren, amados, hay mucha gente que se enoja cuando decimos que ese Jesucito nunca existió. Escuchen bien, amados. Pudo haber venido a la tierra un hombre con un conocimiento nuevo y al igual que hoy en día, haberlo proclamado. Pudo este hombre haber hablado de todo un conocimiento nuevo. Pero ese Jesucito que nos quieren meter en nuestras mentes, ese Jesucito que más parece el hijo del dragoncito, ese Jesucito nunca existió. Solamente es un invento para manipular las mentes de todos los seres humanos. O si existió, pertenece a la misma sociedad del dragón del Antiguo Testamento. ¿Y por qué lo decimos? Ustedes saben que al dragón del Antiguo Testamento le encantaban los asesinatos de seres humanos, pero lo que más le encantaban era la matanza de niños. Ahora vamos a leer en ese librito y veremos si este supuesto nuevo Diosito, Jesucito, es diferente. Vamos a ver si Jesucito es diferente. Mire, escuchen bien. Vamos a hablar de los supuestos Reyes Magos. Vamos a leer Mateo 2, versículo 13. Después que partieron ellos, o sea, después de que partieron los Reyes Magos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, un supuesto ángel del Señor, le dijo a José, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Dice que un ángel del Señor, o sea, un ángel de Jehová, apareció con un super plan para que no mataran a su supuesto hijo. Bueno, al menos por ahora, ¿no? Y escuchen bien lo que ocasionó con este plan ese angelito. Vamos a leer Mateo 2, 16. Pónganle bien cuidado lo que ocasionó ese angelito con su plan. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que habían en Belén y en todos sus alrededores. Miren, amados, este supuesto nuevo Diosito ocasionó la muerte de todos los niños menores de 2 años de Belén y de todas las ciudades de los alrededores. ¿Y ustedes se imaginan cuántos niños mandó matar el rey? ¿No se les hace que ese Diosito, ese Jesucito es parecido al Diosito del Antiguo Testamento? A ese que le encantaban los asesinatos de todos los niños. Amados, ustedes quieren ver cuando bautizaron a Jesucito, cómo llegó la nave y se abrieron las compuertas y bajó el dragoncito a hablar con él. Miren, amados, abran su corazón al entendimiento para que puedan entender claramente el siguiente pasaje. Mateo 3:16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma. Dice, los cielos fueron abiertos. ¿Y cómo se abren los cielos? Yo nunca he visto abrir los cielos. ¿Usted de verdad sabe cómo se abren los cielos? Esos pobres no sabían ni siquiera lo que estaban viendo en realidad. Amados, despierte, se abrieron las compuertas de la nave.
dice que vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma. ¿Y cómo descienden las palomas? Volando. Amados, el supuesto espíritu del supuesto Dios descendía volando. Ahí no dice que descendía en forma de paloma, dice que descendía como paloma. ¿Y cómo descienden las palomas? Volando. El extraterrestre descendió de la nave volando como paloma y se comunicó con su supuesto hijito Jesucito. Amado, ¿en serio? ¿Sí lo pudieron entender? Mire, amados, ustedes saben quién era ese extraterrestre que bajó de la nave a comunicarse con Jesucito. Ese supuesto espíritu era el mismo dragoncito, ese que se hace llamar Jehová, ese que siempre bajaba en su nave al tabernáculo. Ese supuesto espíritu es el mismo extraterrestre que se hace llamar Jehová, ese que siempre bajaba en su nave al tabernáculo de reunión. ¿No me creen, amados? Miren, entonces vamos a leer para que lo puedan entender. Pongan mucha atención. Vamos a leer Mateo 4:1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Dice que ese supuesto espíritu que bajó de la nave se llevó a Jesucito y supuestamente se lo entregó al diablo para que lo tentara. O sea que ese extraterrestre que se hace llamar Jehová bajó volando y se llevó a Jesucito para entregárselo supuestamente al diablo para que lo tentara. Mire, amados, despierten ya. Todos sabemos que ese espíritu es el mismo diablo. Es decir, el espíritu Jehová y el diablo son el mismo personaje. Es el mismo extraterrestre. Ese supuesto Espíritu Santo, Jehová y el supuesto diablo, todos son el mismo personaje. Es el mismo extraterrestre, amados. Lean bien ese pasaje para que lo puedan entender. Se abrieron las compuertas de la nave y bajó el extraterrestre y se llevó a Jesucito para tentarlo. Pero después de ese mismo instante, Jesucito comenzó a decir un poco de estupideces. La verdad no sé de dónde sacaría todo lo que empezó a decir ese Jesucito. Mire, vamos a leer otro pasaje. Mateo 4:17. Pongan mucha atención lo que comenzó Jesucito a decir. Mire, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿De qué está hablando este Jesucito? Si ya sabemos que nunca existió pecado, ya sabemos que nunca existieron ni el infierno ni el cielo. ¿De qué nos tenemos que arrepentir? ¿Que el reino de los cielos se está acercando? ¿Y cómo es que el reino de los cielos se está acercando? Han pasado más de 2000 años y no ha pasado nada. Ese reptilito también vino a manipular las mentes de todos los seres humanos para engañarlos y controlarlos. Ese Jesucito es de la misma sociedad extraterrestres que se hicieron pasar por dioses. Este pertenece a la misma hermandad del dragón que se hace llamar Jehová. Este Jesucito, después de que el espíritu lo devolvió, o sea, después de que el extraterrestre que se hace llamar Jehová lo devolvió, quedó como raro. Comenzó a decir cosas extrañas.
Mire, vamos a leer otro pasaje, amados. Vamos a leer Mateo 5, del 2 al 3. Escuchen bien lo que decía Jesucito. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mire, amados, si ustedes entienden qué quiso decir, por favor me comentan, porque yo nunca he podido saber qué fue lo que quiso decir. Bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Y por qué decimos que este Jesucito nunca existió? Y que es la misma manipulación del Antiguo Testamento. Es de la misma hermandad o de la misma sociedad del dragón llamado Jehová. Porque lo primero que hizo fue respaldar la ley del dragón del Antiguo Testamento. Vamos a leerlo para que lo puedan entender. Mire, vamos a leer Mateo 5, del 17 al 19. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Pero escuchen bien, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. La verdad, yo en estos pasajes sigo viendo lo mismo, un poco de ignorantes con muy poca creatividad para escribir un montón de mentiras. Dice, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. ¿Cómo pudieron haber escrito esto en los libros originales? Si en los idiomas en que los escribieron no existía la jota ni existía la tilde, amados. En los idiomas originales no existieron esos dos símbolos. Este Jesucito inventado del que escribieron vino a seguir promoviendo esa ley del dragón del Antiguo Testamento. Y lean bien para que entiendan lo que Jesucito ofrece para los que hagan y enseñen esa ley del Antiguo Testamento, la ley del dragón. Mire lo que dice: mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Sin duda alguna, este Jesucito inventado es otro reptiliano. Amados, ese Jesucito de puro amor que nos metieron en las iglesias nunca existió. Vamos a leer otro pasaje, mire. Vamos a leer Mateo 5, 29, 30. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Siempre este Jesucito habla de un infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Este Jesucito no habla sino de un tal infierno. ¿De qué infierno está hablando este Jesucito? Si ya todos sabemos que esa palabra infierno nunca existió. Este Jesucito inventado vino con la misma manipulación mental a través del miedo. Este Jesucito también infunde miedo y temor
igual a su tata Jehová del Antiguo Testamento. ¿No les parece que este Jesucito es de la misma hermandad del dragón del Antiguo Testamento, amados? Este Jesucito inventado quiere que todos nos portemos como unos idiotas. Mire, vamos a leer el siguiente pasaje para que ustedes puedan entender esto. Este Jesucito quiere que los seres humanos nos portemos como unos estúpidos. Vamos a leer Lucas 6, 29, 30. Al que te hiera en una mejilla, préstale también la otra. Al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no le pidas que se lo devuelva. Amados, ¿en serio ustedes como padres les dirían esas estupideces a sus hijos? Dice, al que te hiera, es decir, si alguno toma un arma e hiere a sus hijos, ustedes le dirían a sus hijos, póngase de modo que le peguen la otra puñalada. Y dice que si un ladrón viene a robarle a sus hijos la capa, le entregue también la túnica. Amados, ¿en serio ustedes les dirían a sus hijos todas esas estupideces? Y dice que todo el que quiera llevarse todo lo suyo, que usted no le diga nada. Miren, amados, yo les digo lo que pienso. Yo lo único que veo en todos esos pasajes de ese librito es que hubo un montón de ignorantes con muy poca creatividad para escribir todas esas estupideces. Y todo con el fin de manipular y controlar las mentes de todos los seres humanos que lo siguen. ¿Y saben qué es lo peor de todo? Que lo han conseguido, amados. Han conseguido con todas esas estupideces atrapar las mentes de un montón de dormidos y los tienen como anestesiados. Y defienden a capas y espadas ese montón de mentiras. Todos los seguidores de esas podridas religiones son capaces hasta de matar por toda esa basura. Consideran como enemigos a todos los que no compartan y crean en toda esa basura. Y yo me pregunto, ¿por qué todos los líderes de esas madrigueras de ratas que llaman iglesias, por qué todos los líderes de esas religiones, por qué todos tienen tantas riquezas? Y algunos tienen hasta aviones personales. ¿Por qué tanta riqueza? Si su Jesucito dijo en ese librito que para adorar a su supuesto Dios hay que ser un montón de miserables y que no se podía ser rico y al mismo tiempo adorar a ese Diosito. Yo me pregunto, ¿por qué todos los líderes no le hacen caso a Jesucito? Mire, vamos a leer un pasaje para que lo puedan entender, amados. Vamos a leer Mateo 6, 24. Escuchen bien. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Entonces yo me pregunto, ¿por qué todas esas ratas, líderes de todas las iglesias, andan en las mejores camionetas y tienen las mejores casas? Y algunos tienen hasta aviones personales. ¿Por qué ellos no obedecen a su supuesto Jesucito? Amados, porque ellos sí saben que toda esa basura que escribieron, eso es un montón de mentiras. Todas esas mentiras las escribieron solo para manipular y controlar las mentes de todos los seguidores.
A ellos no les conviene que los seres humanos sepan que todos somos seres de luz, llenos de poderes. Nos han metido en las mentes que allá afuera hay alguien con mucho poder, que nosotros no tenemos el poder de hacer nada y que es necesario que todo lo que necesitemos se lo pidamos a ese que está allá afuera. Mire, amados, escuchen bien lo que nos aconseja Jesucito. Pongan mucha atención. Mire, vamos a leer este pasaje para que se den cuenta todo lo que aconseja este Jesucito. Mire, vamos a leer Mateo 7:7. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. ¿Sí entendieron, amados? Según Jesucito, nosotros no tenemos poder para hacer absolutamente nada. Hay que pedirle a ese que está allá afuera para que Él nos lo dé. Según Jesucito, no tenemos el poder para abrir puertas. Solo tenemos que pedir que nos abra. Y ese que está allá afuera, ese sí tiene el poder para abrirnos la puerta. Amados, ¿no les parece que ese Jesucito tiene muchas cualidades de su tata, el dragón del Antiguo Testamento? En este pasaje, ese Jesucito nos invita a hacer pedidos y llamados, con los que después esos seres extraterrestres vienen y nos cobran todo. Todos esos pedidos y todos esos llamados nos los cobran, pero bien caros. Miren, amados, ese falso Mesías que llaman Jesucito, todo lo que nos aconseja en ese librito es a entregar nuestra voluntad a su supuesto Padre. Todo lo que nos invita Jesucito es entregarle nuestra voluntad al dragoncito del Antiguo Testamento. Vamos a leer otro pasaje para que lo puedan entender. Vamos a leer Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Sí entendieron, amados? Si ustedes quieren entrar a un cielo, a ese cielo que ya sabemos que no existe, todo lo que tienen que hacer es entregarle la voluntad al dragoncito. Solo tienen que firmar el contrato, amados. ¿Se dan cuenta que todo es pura manipulación? Todo es un fraude, amados. Y hay una que yo la llamo el escache de Jesucito. Es que en esta sí, como decimos en Colombia, se escachó Jesucito. Vamos a leer Mateo 24:34. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Será que el reptilito Jesucito estaba hablando de la generación de dragones y reptiles que estaban con él? Porque si estaba hablando de seres humanos, ¿ustedes saben cuántas generaciones de seres humanos han pasado en más de 2000 años? Y todavía nada. Por eso yo la llamo el escache de Jesucito. Miren, amados, quiero que leamos uno de los pasajes que más se escuchan en esas madrigueras de ratas que llaman iglesias. Vamos a leer uno de los pasajes que más se escuchan en esas madrigueras. Vamos a leer el siguiente pasaje. Juan 14:6. Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahora quiero que pongan mucha atención, amados. Pongan mucha atención. Esas mismas palabras que acabamos de leer, yo soy el camino, la verdad y la vida,
Esas mismas palabras fueron escritas 3600 años antes de Jesús en el libro egipcio de los muertos de Num. Esas mismas son las declaraciones de Horus, hijo de Osiris. Todo es un fraude, amados. Quiero que ustedes mismos hagan una investigación sobre el siguiente pasaje que vamos a leer. Lo escribieron 3600 años antes de Cristo en el libro de los muertos de Num. Mire, amados, hagan una buena investigación. Papiro de Num, capítulo 99, versículo 21. Por favor, hagan una buena investigación para que ustedes se den cuenta. Pongan mucha atención. Papiro de Num 99, 21. Yo soy Horus, señor del disco solar, hijo de Osiris, por obra suya y su verbo, señor del universo. Escuchen bien lo que dice. Fui resucitado la tercera noche santa de Ábidos. Este también murió y resucitó. Y escuchen bien lo que dice a continuación. Pongan mucho cuidado. Bienaventurados en mi camino, pues el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá jamás. En mí está la fuente de la verdad y la vida, y en ellas está la luz de los hombres. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Esas son las palabras de Horus, hijo de Osiris. Ahora vamos a leer las palabras de Jesucito 3600 años después, amados. Mire, vamos a leer Juan 11, 25, 26. Escuchen bien lo que dice Jesucito, a ver si es parecido a lo que dijo Horus 3600 años antes. Juan 11, 25, 26. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Sí entendieron, amados? Lo que escribieron esos ignorantes con muy poca creatividad es una copia de un libro que fue escrito 3600 años antes. Todo es un fraude. Bueno, amados, para todos los que llegaron hasta acá, esperamos que hayan entendido este mensaje. Y si les gustó el mensaje, les pedimos que por favor le den manito arriba, que le den un like a este mensaje y lo compartan con todos sus amigos para que YouTube pueda invitar a muchas más personas a escuchar este mensaje. Los amamos mucho, los amamos mucho.